Bueno, vamos a hacer una breve referencia a la política criminal, el estado actual de la política criminal en nuestro país. Hemos hablado del fenómeno de la globalización, de lo que ha pasado en el mundo. Hemos hablado de cómo en alguna medida esto ha incidido en la formulación y en la configuración de la política criminal. Una política criminal que se caracteriza por su tendencia expansiva, una política criminal que apela permanentemente a una emergencia y a la búsqueda de un enemigo para justificar, digamos, su retroalimentación. Eh, y nuestro país no ha sido ajeno a esta situación. Eh, Luego de 1983, de recuperada la sensatez y la vocación jurídica por la libertad, cuando asume Raúl Alfonsín, eh, aparecieron aires de recambio. Alfonsín realmente fue el primero en plantear la necesidad que tenía la Argentina, no solo de cambiar, democratizar la justicia, sino de reformular toda su política criminal. Lo hizo de la mano de nada más y nada menos, ¿no?, que de Carlos Nino y también de Julio Mayer, que nos ha dejado hace pocos días. Eh, y bueno, obviamente Alfonsín no solo marcó o definió lo que sería un pacto constitutivo de la democracia argentina a través de ese sello, ese ADN que tenemos los argentinos, que fue el enjuiciamiento de las juntas militares y por lo tanto el enjuiciamiento del terrorismo de Estado, que con marchas y contramarchas propias de cada uno de los momentos de nuestra historia se fue consolidando y se ha consolidado definitivamente en la Argentina. Argentina es un país que prácticamente no tiene comparación o antecedente en ese sentido, porque esos juicios al terrorismo de Estado se hicieron con el Código Penal, no se inventó ninguna ley, no se inventó ningún tribunal especial, no había un ejército de ocupación ni de dominación, no fueron los juicios de Nuremberg, respetando los derechos y las garantías de los acusados. Y también se produjeron una serie de reformas al Código Penal en una dirección político-criminal correcta, acorde, ¿no es cierto?, con esa matriz de la que veníamos hablando, que es la matriz que recoge nuestra Constitución Nacional y que se amplía con la reforma de 1994. Bueno, lamentablemente ya en la década de los 90 comienza el fenómeno, lo que se podría llamar como el Big Bang legislativo penal, ese fenómeno de inflacionario penal. Alfonsín deja el gobierno y a partir de allí el problema de la seguridad se plantea como un problema, ya se había planteado durante el gobierno de Alfonsín como una demanda social prioritaria. El recurso fácil de la política no fue otro que apelar obviamente a la respuesta punitiva prácticamente como único remedio, y comienza un proceso, digamos, de modificaciones legislativas, de reformas parciales y sucesivas a nuestra legislación penal. Sin embargo, ya en la década de los 90 se empieza a plantear una paradoja, porque mientras se empieza a producir una parábola involutiva, una regresión político-criminal, una regresión contra los principios en materia de legislación punitiva, de fondo, de legislación carcelaria, comienza a darse un proceso de reforma muy importante en el ámbito del proceso penal. Y comienzan a abandonarse los viejos sistemas mixtos y sistemas inquisitivos, expediente escrito, secreto, estructura de juzgado, juez de instrucción como ese ser omnipotente, como son los jueces de Comodoro Pi, esos jueces omnipotentes que no controla a nadie, que no tienen ningún control, que funcionan sin controles, fiscales en turnos que eran simples contestadores de vista, porque en última instancia era el propio juez de instrucción el que llevaba adelante la investigación, y se comienza a avanzar en un proceso transformador en toda América Latina, se da en nuestro país. Comienzan algunas provincias a implementar los sistemas acusatorios, fundamentalmente los sistemas no acusatorios, no solo en el sentido de la separación funcional, o sea, el juez ya no investiga, el juez es un tercero que debe resolver, ejercer la jurisdicción, un ministerio público fiscal a cargo de la persecución, la investigación, con un diseño distinto, mucho más dinámico, flexible, con una persecución penal estratégica, un servicio de la defensa capacitado, profesionalizado,
y un sistema transparente, porque las cosas que nosotros vemos que pasan es porque el sistema ahora es transparente. Antes pasaban, pero no se veían, quedaban abajo de la alfombra. Este proceso de reforma se da en algunas provincias, lamentablemente se resiste mucho a nivel federal. Comodoro Pi no quiere este proceso, obviamente no le resulta útil, una resistencia muy fuerte de los jueces federales de Comodoro Pi a un proceso en donde el juez se dedique a juzgar en audiencia pública y oral, donde el juez no sea gerente de una pyme, como son los jueces de instrucción, que la mitad del tiempo la dedican a hacer juez, la otra mitad a administrar un juzgado, que es una pequeña y mediana empresa, porque el gerenciamiento del sistema ahora la tienen las oficinas judiciales o de gestión, incluso en nuestra provincia a cargo de ingenieros, ni siquiera de abogados que no fueron nunca capacitados para eso, con jueces nucleados en colegios, de modo que ningún juez es dueño de ningún asunto, no soy el dueño del asunto y de pronto lo voy regulando según la dinámica política, con un sistema recursivo más simplificado. Se fue avanzando y muchas provincias fueron acogiendo el sistema acusatorio con estas características. Hoy ya más de la mitad de las provincias de Argentina lo tienen vigente, lo tenemos del 2014 en funcionamiento en la provincia de Santa Fe, pero paradojalmente, mientras esto representaba un avance en el ámbito del proceso penal, ya lo había intentado Alfonsín con el proyecto Mayer, pero cuando gana Menem lo desellan rápidamente, mientras paradojalmente en la década del 90, pasada la década del 90, comienza por el año 2000 a impulsarse el proceso de reforma en algunas provincias, ahora se está discutiendo de nuevo en el ámbito federal. En materia de legislación de fondo y penitenciaria se produce una regresión verdaderamente notoria. Es decir, modificaciones parciales donde abundan los delitos de peligro abstracto, los delitos de mera desobediencia, de mero incumplimiento del deber, las anticipaciones punitivas, la tipificación de acto preparatorio, aumento de todas las escalas penales, penas temporales de hasta 50 años con la reforma al artículo 55 del Código Penal, el sistema de concurso, prisión perpetua de por vida, es decir, en el gobierno anterior se sancionó la ley 27.375, que prácticamente neutraliza el principio resocializador porque casi es como que deja sin efecto el régimen de progresividad. Limita muchísimos derechos del régimen de progresividad, muchos beneficios, pero además amplía la lista de delitos que impiden la libertad condicional, de modo que en los casos de pena perpetua se consagra una pena perpetua de por vida. Bueno, una política criminal que poco tiene que ver con lo que marcan los estándares internacionales y lo que marcan los principios que consagran los tratados internacionales de derechos humanos y nuestra propia Constitución Nacional. Una política criminal alimentada en esta necesidad de hacer demagogia, de hacerle creer a la gente que le vamos a resolver un problema complejo, como es el problema de la seguridad. El problema de la seguridad es un problema complejo y reconocer la complejidad del problema es un punto de partida necesario para la búsqueda de una solución. Obviamente nunca va a dejar de haber delitos en una sociedad, es imposible. Esto lo planteaba Marx, era un error de la teoría marxista. Pero sí es necesario abordar el problema desde un modo multiagencial, de distintas dimensiones. El problema de la seguridad requiere respuesta de políticas primarias, obviamente en la medida en que genere condiciones, en las políticas primarias, condiciones de bienestar, condiciones de salud, de empleo, condiciones de educación. Voy a tener allí una respuesta mucho más importante que la ley penal. También requiere de políticas secundarias o de políticas o de estrategias específicas de seguridad, de prevención situacional, de intervención. Pero para esto la solución no está en la política criminal. La solución está, primero, uno de los grandes déficits de la política de seguridad en la Argentina, que recién ahora se está empezando a reevaluar, la necesidad o el déficit de la falta de investigaciones de campo, de diagnóstico. Investigaciones cuanti y cualitativas sobre la dinámica de la violencia. Cuando dicen aumentó el delito, nadie sabe si aumentó el delito. Lo único que se puede contar son los homicidios dolosos.
Los periodistas cuando dicen aumentó el delito tampoco saben, porque hay una serie de indicadores que hay que considerar. Porque el delito puede haber aumentado porque se sancionaron más leyes penales, se crearon conductas que antes no eran delictivas, ahora pasan a ser delictivas. Porque además si yo tomo como estadística las denuncias que registra la policía, puedo tener un montón de denuncias, de hecho, que no son delitos. Las denuncias pueden haber aumentado precisamente porque aparecieron nuevas leyes. Porque además hay un montón de hechos delictivos que se cometen y no se denuncian, la cifra negra, por lo tanto necesito hacer encuestas de victimización seria para poder compararlas con otras que se hicieron en otras épocas, que en realidad no se hicieron. De modo que medir el delito objetivamente no es sencillo. Y esto requiere de mucha investigación. Y esto es una deuda pendiente, no solo del Estado, sino también de la universidad pública. No solo investigación cuantitativa, dato duro, sino también investigación cualitativa. ¿Por qué nos está pasando esto? Y eso no lo hacen los abogados. De modo que la primera cuestión en materia de seguridad no es pensar en la ley penal, es pensar en la complejidad del problema, reconocer esa complejidad y a partir de allí, sí, generar mucha producción de información. Para eso necesito mucha investigación empírica, investigación de campo. Porque el delito y la dinámica de la violencia, además, no es algo que se pueda generalizar. No es lo mismo Santiago del Estero que Santa Fe, no es lo mismo Rafaela que Rosario. El delito se distribuye territorialmente, de modo que necesita de abordajes también desde esa perspectiva. Porque no es lo mismo Córdoba que Rosario. ¿Qué pasa en Córdoba? La misma dimensión que Rosario. ¿Y por qué tiene menos homicidios dolosos que Rosario? ¿Qué pasa con el mercado, la economía ilegal de la droga en Córdoba? ¿Qué pasa en Rosario? De esta forma se piensa el problema de la inseguridad o de la seguridad y se buscan alternativas. No pensando siempre en modificar la ley penal y aumentar las escalas penales. Ya se hicieron, ya está hecho. Ya lo tenemos, un código penal que resiste en muchos casos un test de constitucionalidad. No existe, el estándar internacional de nuestro ordenamiento jurídico no admite la muerte en prisión, no admite la pena perpetua efectiva, no lo admite. No admite que tengamos un sistema, una política criminal que además genera un sistema que funciona con una medida predelictual, que es la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque toda esta expansión punitiva que se ha dado en la legislación de nuestro país en estos últimos, de la década del 90 a esta parte, ha generado un crecimiento exponencial de la tasa de encarcelamiento. Nosotros hemos pasado de tener 57.000 personas privadas de la libertad a 103.200 en 15 años, 17 años, con una fórmula polinómica. Pienso el futuro y no sé dónde van a estar las personas privadas de la libertad. En nuestra provincia, incluso por efecto del nuevo sistema, que es un sistema con mayor capacidad de respuesta, ha aumentado exponencialmente la cantidad de presos en los últimos, del 2014 a esta fecha. Muy a pesar de algún senador del sur provincial, que evidentemente o no conoce o no sabe leer los datos. La puerta no es giratoria. Tanto es así que el propio Estado ha tenido que construir más cárceles y lugares de detención por el crecimiento que ha tenido la tasa de encarcelamiento. Lo grave es que, a nivel general, el 60% de esos presos son presos preventivos, no tienen condena. En nuestra provincia, cerca del 45%, un poco mejor. Después decimos que la prisión preventiva es algo excepcional, una medida cautelar. No, la prisión preventiva es la principal respuesta del sistema. Ahora, ¿qué pasa si aquel que está en prisión preventiva es luego declarado absuelto? Le dicen, mire, discúlpeme, lo siento mucho. No le dan un vale a cuenta de otra cosa. Porque si a mí me embargan un bien, me tienen que poner una contracautela. Y si después yo gano el juicio, me efectivizo en la contracautela. Pero cuando cautelan mi cuerpo, en una prisión preventiva, no tengo un vale a cuenta. Nadie me devuelve el tiempo que estuve encerrado. De modo que la prisión preventiva funciona como una medida de seguridad predelictual. Si después de la prisión preventiva soy condenado, funcionó como un anticipo de pena. Y es tan paradojal el tema de la prisión preventiva que fíjense, la persona que cumple prisión preventiva y es condenado, cuando lo condenan le computan los días que estuvo preso preventivamente a cuenta de la pena. Ahora,
Si estuvo en prisión preventiva y fue declarado absuelto, no le computan nada. Estos son los problemas que tenemos que también abordar. No podemos tener un sistema penal cautelar, invertido. La principal respuesta del sistema tiene que ser la pena formal, impuesta con sentencia firme. Porque la pena está al final del camino, después del juicio, nunca puede estar antes. Ahora bien, este fenómeno ha producido, digamos, además, un desguace de nuestra legislación punitiva. Nosotros hoy tenemos un código penal donde la vida vale menos que la propiedad, porque un robo calificado por el uso de arma acompañado por un menor, sin lesiones a la víctima, tiene una escala penal en su mínimo y en su máximo más alto que el homicidio doloso. De modo que si lo matan se lleva unos meses menos. Y así podría seguir dando muchísimos ejemplos de inconsistencia, de incoherencia, producto de que la política criminal que responde a los reclamos que amplifican los medios de comunicación de miedo al delito, ha sido siempre una política criminal esporádica. Modificamos el Código Penal por un caso por caso. No tenemos una estrategia, no tenemos racionalidad, no pensamos la política criminal como un sistema, mucho menos desde nuestra Constitución, desde nuestros principios. No pensamos una política criminal eficiente. No, pensamos la política criminal como respuesta a la demanda que se amplifica a través de la prensa. Porque como político no quiero quedar atado, no quiero quedar corrido, digamos, por la presión mediática. Entonces hago lo más fácil. Me sumo a ese clamor y actúo demagógicamente. Si es un ignorante, debería preguntar. Si lo hace sabiendo, es grave, es muy grave. Porque evidentemente no solo está frustrando expectativas, no solo está defraudando, vendiendo soluciones que se saben no son soluciones, sino que está desestimulando la búsqueda de soluciones reales. La ley penal, cuando llega, cuando se produce un homicidio, normalmente llaman a un sepulturero y a un fiscal. Porque la ley penal actúa precisamente cuando el bien jurídico ya está destruido. El efecto preventivo de la ley penal está comprobado que es relativo. Ninguno de ustedes necesita un código penal para no matar. ¿O acaso si yo suprimiera el código penal hipotéticamente hoy, ustedes saldrían a matar gente por la calle? No, porque ustedes han tenido un ámbito de socialización, han tenido un ámbito de contención, han podido acceder a la educación, han tenido contención familiar. No necesitamos un código penal para no matar. Esto obviamente tampoco previene a aquel que no tuvo esa contención. El pibe del barrio, de la villa de emergencia, que dice mi vida no vale 5 guitas, ustedes se piensan que se va a tener que cometer delito porque modifiquen el Código Penal. Ustedes piensan que hagan un Código Penal en la mano, a veces no sabe leer. Ustedes piensan que calculan o tienen idea de lo que dice la ley penal. Obviamente que no. De modo que la ley penal es necesaria porque obviamente existen casos en donde la respuesta del sistema, digamos, estatal y del sistema jurídico argentino sería insuficiente y podría llevarnos a la guerra de todos contra todos. La ley penal es necesaria porque existen hechos que merecen una sanción dura y que por tanto merecen la cárcel. Pero no es la solución a la reducción del delito, ni a la prevención del delito, ni a la generación de condiciones de seguridad. Antes que ello, hay que pensar muchas otras alternativas y hay que potenciar, obviamente, las soluciones no violentas de los conflictos y reservar la política criminal para casos muy puntuales. En estos años hubo 3 intentos muy importantes de reforma integral.
el anteproyecto 2006-2007 fracasó porque justo fue el tema de la 125, tenía mucho consenso. Un anteproyecto que buscó recuperar la racionalidad, la proporcionalidad en la dosimetría penal, o sea, en las penas, y además recuperar algo muy importante, el principio de código. Es decir, toda la legislación penal condensada en un único libro, en un único cuerpo normativo. Principio de código, la codificación, aquello que inventaron los iluministas, que es una consecuencia del principio de legalidad, que es una consecuencia de lo que dice nuestra propia Constitución, sancionar un código en cuerpos, corpus, códigos. En materia penal eso es fundamental porque la legalidad hace el principio de culpabilidad, facilita la accesibilidad de la ley, facilita la aplicación de la ley. No podemos tener una legislación dispersa como tenemos hoy en día, en no sé cuántos artículos dentro del Código Penal, sumando los Víster, Quarter y Quinquez, y 337, 35 leyes penales especiales y no penales que contienen disposiciones punitivas. En el año 2014 se nombró otra comisión que presidió el doctor Zaffaroni, la integraron todos los partidos políticos, el PRO, la UCR, el peronismo, el socialismo. Tomó como base el proyecto 2006-2007, pero tampoco tuvo mucha chance cuando subió el nuevo gobierno, el gobierno de Macri. Macri nombró también una comisión, intentó un proyecto de reforma integral, lo presentó, ya en una línea un poco más vinculada al populismo penal, con algunas cosas positivas, pero manteniendo algunos criterios de estos esquemas de demagogia punitivista. Obviamente tampoco tuvo posibilidad de ser tratado porque el gobierno anterior perdió las elecciones y el proyecto se definió, digamos, se presentó prácticamente muy cerca del proceso electoral. Es muy difícil una reforma integral de un código penal, porque el código penal nos enfrenta a problemas muy sensibles y a veces con un solo caso. A ver, pensemos la discusión sobre el aborto, la ampliación de los abortos no punibles, eso solo puede tirar abajo una obra enorme, con un montón de cosas positivas. Por eso, de hecho, en el proyecto 2014 no se tocaba nada vinculado al problema, por ejemplo, de los abortos no punibles. El proyecto 2006-2007 había sido un poco más de avanzada y bueno, era un proyecto que tuvo mucho consenso académico, político, pero que generó mucha resistencia precisamente porque ampliaba los supuestos de abortos no punibles dentro de las primeras 12 o 13 semanas. Bueno, no es sencillo. Lo que sí debemos nosotros tratar de recuperar es la racionalidad en materia de producción de leyes. Yo creo que hay una deuda pendiente de la propia dogmática, del propio saber penal. Necesitamos construir un discurso, un aparato conceptual, teorías que apunten a generar instrumentos que permitan racionalizar los procesos, los factores y los procesos que generan la formación y producción de leyes penales. Así como tenemos una teoría del delito para tratar de racionalizar o programar o darle un programa al juez para que proyecte jurisprudencia, así como nos hemos quedado un poco en materia de construcción conceptual vinculada a la pena, precisamente a la pena de prisión, no por casualidad ha pasado esto. Bueno, hay una ausencia muy grande que trabajó mucho un autor del iluminismo, Filangieri, escribió como 8 tomos sobre ciencia de la legislación. Una ausencia muy grande en esta materia. Los legisladores deberían tener ciertas pautas, ciertos parámetros a la hora de producir una reforma o de innovar en materia de política criminal. Parámetros que surgen de la Constitución, pero que también tienen que ver con el desarrollo de herramientas que permitan racionalizar la toma de decisiones legislativas. Como final, un mensaje: el que comete un delito, si es culpable, después de un juicio debe pagar por ese delito.
que nadie se confunda. Sobre esto no hay discusión. Sobre lo que sí hay discusión es sobre esta perversa utilización, manipulación del recurso al instrumento penal como única respuesta a problemas tan complejos y tan graves como son los que afectan y padece nuestra sociedad. Y sobre esto no solo hay discusión, sobre esto hay que ser muy crítico, porque quienes apelan a ese recurso fácil saben perfectamente que el mismo es totalmente inidóneo y que en última instancia no hacen más que crear expectativas que luego se van a frustrar y desestimular la búsqueda de soluciones y de estrategias reales. Obviamente que dentro de esas soluciones y estrategias reales, algo comenté, seguramente en la parte de política de seguridad le van a dar más elementos, la reforma de la policía es central. La reforma policial es una reforma imprescindible, es una reforma necesaria y es una deuda pendiente de nuestra democracia en nuestro país y también en nuestra provincia.